Vamos a seguir hablando de estos temas porque viene el cambio de régimen, análisis de las primeras decisiones de la próxima presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Está listo Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea. Adelante, Jorge, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buena tarde, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues nos vas a hablar de varias cosas y sobre todo cómo se están enfrentando estas reformas. Está en una encrucijada Claudia Sheinbaum ante el presidente López Obrador. Coméntanos, Jorge. Así es, Jorge Luis, mira, ya casi a un mes de las elecciones, del resultado electoral que tuvimos, vamos a analizar un poco qué es lo que está pasando con esta transición entre Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel y traerlo también aquí al Estado para tratar de entenderlo y explicarlo con mejores argumentos al auditorio, Jorge. Yo creo que sigue en la parte federal, en la parte del gobierno federal, el intento de construir instituciones, no de construir, sino de construir en la prolongada y esta transición democrática que tenemos mexicana. El presidente yo creo que sigue imponiendo la presentación y la aprobación en el arranque de este nuevo Congreso, este paquete de reformas tan polémico que hemos estado tratando de desglosar, y que, en mi opinión, Jorge, quizá puedan atar las manos de la mandataria. Es decir, es un paquete que la discusión ahorita se da si Claudia Sheinbaum estará de acuerdo o no, o prácticamente heredará este paquete que tan ansiado del presidente, que ya lo traía desde varias legislaturas. Puede crear, sí, Jorge, un conflicto político de gran escala para ella, y dificultaría quizá la gobernabilidad del país. Ese es el entorno al primer mes o como se está leyendo. Hay analistas, expertos, juristas, me llamó mucho la atención Ana Laura Magaloni del CIDE también, quien es simpatizante quizá de muchas de las partes progresistas de Claudia, quien dice ahora que lo ve complicado este tipo de reformas, en específico lo judicial, y que considera que no es el camino correcto. Estaría iniciando con muchas piedras en el camino por lo que se le vendría encima. Es decir, Jorge, estamos ante un presidencialismo absoluto, que es lo que tenemos, un pacto, sí, de políticos de esta coalición gobernante hoy, que quizá entre ellos pueden rotar el poder. Pero ¿a qué se enfrenta Claudia quizá en este escenario? Uno, ella representaría, Jorge, algo que creo que debemos de poner mucho énfasis, que sí es un cambio de un régimen por la vía democrática. Es decir, Claudia ganó bien, 35 millones de personas votaron por la vía democrática, por la vía electoral, y tendría, Jorge, que evitar quizá que estos cambios sean una ruptura de un régimen que puede poner ella emergente, quizá junto con la sociedad civil, y evitar precisamente que se conflictúe. Tendría que evitar también quizá, Jorge, que se establezca, que eso es lo difícil, una percepción que el líder pretende seguir mandando por encima de la misma presidenta electa. Tiene muchos retos el inicio de su presidencia. Estas reformas pueden ser, por un lado, enfatizar lo que quiere el presidente hoy, que es un régimen populista, personalista, como él lo llevó 6 años, o tratar, Jorge, de hacer un régimen mayoritario institucional. Decir, yo gané, respeto las reglas, pero voy a tratar de hacer algo diferente. Nuevamente, este tipo de decisiones, como comenté, le explotaría a la nueva presidenta. ¿Por qué? Porque no tan solo, Jorge, que yo creo que lo damos ya por hecho que serían aprobadas por la composición que tiene el Congreso, y quizá por los dos senadores que faltarían, que prácticamente tienen la mayoría calificada en las dos cámaras, pero no es tan solo aprobarla, Jorge. El presidente ahí cortaría quizá su gestión. El problema es implementarla, y es donde vienen los cómo se implementa, si le explota, si le explota este tema judicial en la cara. Ya estamos viendo que quizá otros países, otra vez, no volteamos hacia abajo, hacia Centroamérica, Sudamérica, ya le explotó quizá en la parte de Bolivia después de varios años de tratar de hacer estas mismas reformas. Por lo tanto, tendremos que ir analizando muy puntualmente. Y además, con la parte de reforma judicial,
tendría que venir la eliminación de las plurinominales, que si hoy se eliminan, quedarían sin representación mayorías y prácticamente tendremos un Congreso absoluto. No quiere, y eso sí es de la presidenta electa, no quiere una parte de reelección en ninguna de las posiciones políticas, y ya también está en la mesa la parte de la Guardia Nacional, Jorge, que pasaría a control militar, es decir, hay que decirlo, aunque ellos lo niegan con todas sus palabras, que es una militarización de la seguridad pública, Jorge. No hay, para mí no hay de otra. Por lo tanto, a hoy, Jorge, a un mes se hace acompañar de las primeras giras Claudia Sheinbaum del presidente, que pareciera que el mensaje es, o el signo de que el futuro de la presidencia es delegado, más no propio de la misma Claudia, y tendría esta connotación. ¿Qué pasa también aquí en el Estado, Jorge? Creo que tendría que validar Rocío Nale ese 60% de votaciones que tuvo, y creo que a diferencia de lo federal, Jorge, lo está haciendo en el marco de nombrar gente, que ya lo decía Chuba, que él lo estaba en el análisis, de nombrar gente que no pertenece precisamente al gobernador anterior y desmarcar quizá hasta un poco de en exceso, en el sentido de que pareciera que ella está tomando ella las decisiones y hasta pidiendo que le dieran vacaciones adelantadas al gobernador, llevándolo al gabinete antes de noviembre, y ella tomar el control. Por lo tanto, son dos ejes que tenemos que ir viendo, una donde en lo federal sería muy complicado quitarse esa postura del presidente o esa sombra del presidente, y donde en el Estado, Jorge, lo que esperaríamos es que se hicieran, y ya lo dijo también nuestro amigo Manolo de la Coparmex, tener resultados que al parecer, Jorge, y es una crítica quizá fuerte al gobierno saliente, que no se tendría que hacer tanto para tener buenos resultados, Jorge, porque tuvimos 6 años muy complejos en esta administración. Por lo tanto, lo que pueda hacer esta nueva administración yo creo que tendría mucho beneficio para el Estado, Jorge. Por último, este régimen yo creo que hay que apuntalarlo y en esa connotación analizarlo. No es lo mismo que un régimen priista. Creo que debemos de quitarnos esa mala idea. Es un régimen que no es institucional, que es unipersonal. Vemos otra vez la figura del presidente o quizás del gobernador todopoderoso, donde sí hay mucha propuesta social, pero hay poca propuesta democrática. Tendremos que analizarlo puntual a los resultados, a la eficiencia que hagan de política pública en estos 6 años que están por iniciar ya, Jorge, que tenemos que irlo analizando puntualmente. Sí, es así. Me parece correcto lo que nos comentas, Jorge. Me gustó mucho tu eufemismo de resultados complejos. Yo creo que sería en el estado de resultados desastrosos, tal cual, ¿no? Porque hay que decirlo de la manera que es, digo, y ahí están los números, están los datos, y no lo decimos nada más de dientes para afuera. Hay que analizar las estadísticas, hay que analizar muy bien todos los reportes, los números, las cifras. De ahí podemos darnos cuenta de cómo están los resultados, específicamente hablando del estado de Veracruz, pero bueno, pues es parte de todo lo que hay que ir analizando de cierre de este gobierno de Cuitlava García, y lo que venga para Rocío Nale en su próximo gobierno estatal, pues que tome cartas en el asunto de todo esto que se dejó de hacer. Así es, Jorge, se da el voto de confianza para que quizá continúe algo, si no se haya hecho de la forma correcta, pero sí con esperanza quizá de esos votantes, de que las cosas empiecen a funcionar, ¿no? Se les da el voto de confianza, así funciona la democracia, así funcionan los gobiernos electos, y esperamos muchos resultados, mucho en términos de infraestructura, Jorge, y un pendiente inmenso que tiene el Estado con el tema de educación. Ojalá así sea, Jorge. Como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo, un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea.